residuales. Esta unidad yo se la adicioné a la materia porque, como les dije ya en un inicio, los tratamientos de las aguas residuales se dan en mención y la gran mayoría de ustedes se va por las menciones de carretera o de estructura. Entonces no tiene sentido que yo les enseñe la red de alcantarillado si es que cuando se vayan a presentar a cualquier licitación le van a pedir las dos cosas casadas. O sea, si va a diseñar la red de alcantarillado tiene obligatoriamente sí mismo que cumplir con el diseño de la planta de tratamiento de agua residual. No es que yo les vaya a enseñar todo, porque es imposible. Hay una materia que se da todo el semestre, pero por lo menos les voy a dar los conceptos básicos y les voy a enseñar un método, el más sencillo, para diseñar lagunas de estabilización que se usan mucho en Bolivia. El objetivo que tiene esta unidad es el de poner a disposición de ustedes un conjunto de conceptos acerca de las aguas residuales, así como que conozcan los tipos de plantas que más se utilizan para el tratamiento de las aguas residuales. En primer lugar, vamos a ver qué se define como tratamiento del agua residual. Y dice que se define como tratamiento del agua residual al conjunto de operaciones a las que se somete un agua residual para devolverle o conferirle alguna cualidad o propiedad que ha perdido durante su uso. ¿Qué pasa? A nosotros nos entregan en los domicilios, en los comercios, en las industrias, en las instituciones, un agua que es potable. Sin embargo, el hombre en las diferentes actividades que realiza en los domicilios o en estas instituciones, la devuelve al sistema de desagüe sanitario como un agua residual altamente contaminada. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al baño, hacemos nuestras necesidades y largamos, esa agua ya está contaminada. Cuando nosotros cocinamos y lavamos platos en lavaplatos, esa agua que devolvemos ya está contaminada. Cuando nos duchamos, también esa agua está contaminada. Es por eso que estas aguas contaminadas ya no tienen las mismas cualidades o propiedades que cuando nos las entregaron como potable. Ya es un agua que está altamente contaminada y que lógicamente, si nosotros la largamos directamente a un cuerpo receptor, entiéndase como cuerpo receptor un río, un arroyo, una quebrada, la infiltramos en el subsuelo, etcétera, pues entonces nosotros lo que haríamos es que directamente estamos contaminando ese cuerpo receptor. Por ejemplo, un ejemplo que les pongo claro aquí en Santa Cruz, que seguro muchos de ustedes han visto las noticias muchas veces en la televisión, que se murieron los peces en el río Piraí, en el río Piraicito, etcétera. ¿Por qué ustedes creen que se mueren los peces? Porque las industrias, que son las principales causantes de estas grandes contaminaciones, largan sus aguas directamente a esos afluentes al río Piraí y lógicamente, como estamos hablando de un agua que tiene un alto grado de contaminación, un alto grado de materia orgánica biodegradable, entonces empiezan a aparecer las bacterias aerobias que empiezan a degradar o alimentarse de esa materia orgánica. Pero como estas bacterias son aerobias, ellas hacen lo mismo que hacemos nosotros. Para vivir y comer, nosotros necesitamos respirar, tomar el oxígeno del medio, y entonces cuando nosotros exhalamos, lo que desprendemos es dióxido de carbono. Ellas son idénticas. Entonces, a robarle el oxígeno que tiene el agua para poder ella degradar la materia orgánica,
y desprender el dióxido de carbono, entonces comienza a escasear el oxígeno en ese medio, en esa agua, y ustedes ven que lo primero que hacen los pececitos es boquear, sacan su boquita del agua como para obtener oxígeno, pero eso no les es suficiente y terminan por morirse por asfixia. ¿Está claro? Lo lamentable es que estos peces necesitan, para poder vivir en ese medio acuático, como mínimo 4,5 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Si la bacteria le roban el oxígeno al medio y ese oxígeno o esa concentración de oxígeno baja por debajo de esos 4,5 miligramos, entonces los peces le falta el oxígeno y se mueren. Las primeras que se mueren son las pececitas que están embarazadas, porque una pececita embarazada necesita hasta 10 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Entonces ese es el peor caso que podemos enfrentar en la mortandad de los peces. ¿Está claro? Entonces, por esa razón es que estas aguas residuales no pueden ser largadas directamente a un cuerpo receptor, porque lo único que harían es contaminar el cuerpo receptor y alterar esa vida acuática, tanto para las plantas, los peces y los seres vivientes en ese cuerpo receptor. ¿Está claro? Es por ello que la ley 1333, que es la ley de medio ambiente en Bolivia, restringe la demanda, el valor de DBO con que debe y otras características con que se debe largar un agua al cuerpo receptor. Y para lograr esa restricción nosotros tenemos que colocar una planta de tratamiento de agua residual para eliminar esas impurezas y devolverle una cierta propiedad o cualidad que perdió el agua por el uso del hombre en sus diferentes actividades y lograr un efluente que cumpla con esta normativa en vigor. ¿Está bien? Eso es. Entonces, por eso es la necesidad de colocar una planta de tratamiento de agua residual. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento que se le da al agua residual, lógicamente, en esta planta? Bueno, los procesos a los que se somete el agua de la fuente en una planta de tratamiento de agua residual son 3 procesos: procesos físicos, procesos químicos y procesos biológicos. Si ustedes se recuerdan cuando dieron SANI 1 y hablamos de las plantas potabilizadoras, ¿cuáles eran los procesos que se le aplicaba al agua de la fuente para potabilizarla? ¿Se acuerdan? No, los procesos de tratamiento. De estos 3, ¿cuáles eran los que se le aplicaban? Físico y químico, pero no biológico. Porque el biológico es cuando nosotros tratamos el agua por intermedio de bacterias. ¿Entiendes? Y el biológico tiene lugar cuando hay materia orgánica biodegradable en el agua. Cuando hablo de materia orgánica biodegradable, estoy hablando de las heces fecales, estoy hablando de los restos de alimentos, estoy hablando de los restos de jabón. Hoy en día los jabones que se fabrican, fíjense ustedes que dicen son biodegradables. ¿Qué significa eso? Que pueden ser degradados biológicamente por las bacterias. Entonces, cuando un agua tiene esa materia orgánica biodegradable, que es lo que le da el grado de contaminación que tiene esa agua, entonces que nosotros tenemos que tratarla biológicamente. Y si ustedes se recuerdan, nosotros para poder tomar agua de una fuente para entregarle a la población, la DBO, sobre todo el oxígeno disuelto, tenía que ser mayor a 4 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque un agua que tiene un oxígeno disuelto en una concentración mayor a 4 miligramos por litro no es un agua residual. Si el agua tiene una concentración de oxígeno disuelto menor a 4 miligramos por litro, ya se considera un agua que tiene materia orgánica
un agua que está contaminada. ¿Está bien? Entonces, a diferencia de los procesos a los que sometíamos el agua de la fuente para su potabilización, en el caso de las aguas residuales aparecen los tratamientos biológicos por la presencia de esta materia orgánica biodegradable. ¿Está claro? El empleo de estos tres procesos va a depender, en primer lugar, del tipo de agua tratada. Si es un agua que tiene DBO, el parámetro que caracteriza la concentración de materia orgánica en el agua se conoce con el nombre de DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno por parte de las bacterias encargadas de degradar la materia orgánica. Entonces, si un agua que nosotros vamos a tratar de la fuente tiene un valor de DBO muy grande o tiene un valor de concentración de oxígeno muy pequeño, entonces tenemos que someterla a los tres tipos de tratamiento. También dependen del caudal. Todas las instalaciones o dispositivos que nosotros vamos a construir, el volumen de cualquier dispositivo de tratamiento va a ser igual al caudal por el tiempo que lo vamos a retener. Entonces, el caudal es un elemento importante en el diseño de estas instalaciones porque es el que nos va a dar el tamaño o la magnitud que tiene cada uno de los dispositivos. Por otro lado, las exigencias sanitarias. Miren, la ley 1333, se la voy a poner aquí, porque esa ley tienen que aprender, tienen que ustedes tenerla siempre presente. Ley 1333 es la ley de medio ambiente que rige las descargas líquidas en los cuerpos receptores en Bolivia. La ley 1333 en Bolivia dice que para que usted pueda alargar un agua en un cuerpo receptor, su DBO5 tiene que ser menor o igual a 80 miligramos por litro. ¿Está claro? Ahora, esa misma ley clasifica los cuerpos receptores, y eso ustedes lo tienen como anexo en su libro, le da 4 clasificaciones en función al uso que se le vaya a dar al cuerpo receptor. Lo primero que usted tiene que ver cuando va a verter sus aguas en un cuerpo receptor es qué uso se le da a ese cuerpo receptor aguas abajo. Por ejemplo, supongamos que usted va a hacer una planta de tratamiento en el Urubó para una urbanización y va a alargar sus aguas al río Piraí porque es el río que le queda más cerca, el cuerpo receptor que le queda más cerca. Lo primero que hay que averiguar es qué uso se le da al agua del río Piraí. El primer uso que se le da al agua al río Piraí es que lo utilizan como playa. O sea, se usa por parte de las personas como playa, para ir a bañarse. ¿Lo ven? Pero si nos vamos aguas abajo, hay comunidades que captan el agua del río Piraí. Entonces se utiliza para dotar de agua. Pero si nos vamos aquí mismo a Santa Cruz, el río Piraí, ¿quién es? Es una de las fuentes de alimentación del acuífero, de donde nosotros sacamos el agua para dotarle a la ciudad de Santa Cruz. Entonces, como ese río tiene ese tipo de uso, cuando se va a utilizar por bañistas, cuando se va a utilizar como fuente de abastecimiento, eso tiene una clasificación, ese cuerpo receptor tipo A. Y para una clasificación de un cuerpo receptor tipo A, eso me dice que el valor de DBO5 que yo tengo que verter en ese cuerpo receptor tipo A tiene que ser menor o igual a 2
miligramos por litro. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Si usted va a hacer un diseño de una planta de tratamiento y usted identifica el cuerpo receptor donde usted va a verter las aguas, lo primero que tiene que investigar es qué uso tiene ese cuerpo receptor. Y en función al uso que tiene ese cuerpo receptor, usted va a la tabla que aparece en la ley 1333, donde dice que hay 4 tipos de clasificaciones de cuerpo receptor y clasificar. Y en función al tipo de clasificación que tiene, esos son los parámetros de calidad del agua que tiene que tener el efluente de su planta para poder ser vertida en ese cuerpo receptor. Uno de los problemas que se viven acá en Santa Cruz, por ejemplo, la planta de tratamiento del Torno vierte directamente al río Pilarín. Y así sucesivamente hay varias plantas que vierten directamente al río Pilarín. Y uno de los problemas es que han sido concebidas para que la DBO sea menor o igual a 80 miligramos por litro. Y sin embargo, según la clasificación, debe ser de 2 miligramos por litro. ¿Cuándo debe ser menor a 80 miligramos por litro? Cuando el río aguas abajo no tiene ningún otro uso para otra actividad. Si tiene actividad para riego, tiene que ir y clasificar, buscar el riego, clasificar el cuerpo receptor y ver cuáles son los parámetros que debe cumplir el efluente. Si el río no tiene ningún uso aguas abajo, es cuando único usted puede considerar la DBO límite en 80 miligramos por litro. ¿Está bien? No, ya lo respondí. Esa era la respuesta, ¿no? Enseguida me di cuenta cuando levantaste la mano que les iba a quedar la duda esa. O sea, según el uso que tenga su cuerpo receptor, usted lo clasifica en A, B, C o D. Y busca para cada clasificación cuáles son los parámetros que debe cumplir el efluente de su planta para ingresar a ese cuerpo receptor. Si no hay uso en ese río, en ese cuerpo receptor, usted adopta DBO menor o igual a 80 miligramos por litro. Ahora ustedes dirán, ¿y en qué me repercute que yo lo baje a 2 o que lo deje en 80? En el costo de la planta. Porque no es lo mismo la cantidad de dispositivos de tratamiento para dejarlo en 80 que la cantidad de dispositivos de tratamiento para dejarlo en 2 mililitros por litro. ¿Está claro? Entonces, eso es importante. ¿Alguna duda? Lo que pasa es que estos proyectos, miren, por ejemplo, la planta que yo les diseñé a esa chanchería que les he hablado en Portachuelo, el agua que abandona las lagunas de estabilización que yo le diseñé a la chanchería, tienen una DBO de 20,4 miligramos por litro. ¿Por qué yo tuve que calcular un sistema cuyo efluente del sistema sea de 20,4? Porque como ellos van a utilizar su agua para regar caña, entonces como el agua es para riego, se clasifica en tipo B, si no me equivoco. Sí. Y entonces si ustedes buscan, la DBO es 30 miligramos por litro, la DBO para poder regar caña, para poder regar. Entonces se tuvo que diseñar un sistema de tratamiento cuya DBO sea menor al límite aceptable para el riego, que fue 20 miligramos por litro, menor a 30, y se cumple. ¿Y dónde le pueden detectar o devolver un proyecto? Todo proyecto hidráulico, en este caso de ese sistema de tratamiento, tiene que estar acompañado de un manifiesto aprobado por la gobernación. Entonces, esta empresa que va a hacer esa chanchería me contrató a mí para que yo le hiciera el proyecto hidráulico.
pero contrató a un ingeniero ambiental para que le hiciera el manifiesto ambiental de cuáles son los problemas ambientales que puede acarrear este sistema hidráulico. Y cuando lo llevó a la gobernación, en la gobernación te lo revisan. ¿Qué uso le vas a dar al agua? Ah, riego. Ah, bueno, te clasifico el agua y entonces tu DBO efluente de tu sistema tiene que ser menor a 30. ¿Cuánto es? Ah, 20,4. Perfecto. Y si no, no te lo apruebo, te lo vi. ¿Cómo miden el DBO? O sea, ¿cómo No. hacen el control? El control lo hacen. Lo que pasa es que hay parámetros que se manejan en una chanchería. Y es que en una chanchería ya se conoce cuál es el valor de DBO afluente a tu laguna. Es 4.800 miligramos por litro, en ese entorno, entre 4.000 y 5.000. Y entonces uno hace la simulación matemática de cómo se va a ir, o sea, tú vas colocando tantas lagunas hasta que tu DBO efluente baje de 4.800 hasta el valor inferior a donde tú vas a descargarlo en el cuerpo receptor. Entonces ellos confían en el proyecto y tu valor, claro, te hacen tus cálculos, tus revisiones. Entonces, si es que cumple, entonces ellos te le dan el manifiesto, ¿cómo es? La ficha ambiental. Pero cuando tú construyas la chanchería, entonces ellos te obligan a hacer un monitoreo, ¿me entiendes? Y entregar datos a la gobernación. Obligatoriamente te obligan a entregar información, análisis del efluente, y entonces ahí se comprueba lo que estaba en el proyecto. Si cuando en la realidad con tu agua y tu planta no cumple, entonces te van a decir, tienes tanto tiempo para readecuar tu sistema. ¿Me entiendes? Porque al momento de presentar el proyecto no hay agua porque no está construido. Se va a construir. Ellos confían en tu cálculo y te dan o no, te aprueban o no tu ficha ambiental. Pero después, ojo, te van a empezar a chequear cuando ya esté funcionando tu sistema. Bueno, los ingenieros ambientales no se controlan eso. Bueno, el departamento de ambiental de la gobernación. O sea, ya ellos le van a decir al dueño, tú tienes que entregar una vez cada 6 meses un informe, un reporte de tu efluente. El dueño va a contratar a un laboratorio, por ejemplo, Utalá. Y Utalá va y le toma la muestra y le dice, estos son tus resultados. Eso se lo entregan al Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de Medio Ambiente dice, cumple para el tipo de uso que le vas a dar, sí, perfecto, sigue operando. No cumple y te dicen, tienes un plazo para readecuar tu sistema. O sea, para aumentarle tratamiento a tu sistema para que cumpla con el uso que le vas a dar. Si el DBO es mayor, entonces demanda más laguna. Exacto. Demanda más laguna en este caso porque es un sistema de tratamiento por medio de laguna. ¿Se entendió eso, señores? Esto es importante que ustedes entiendan para que puedan entender el por qué los valores límites, por qué se construyen las plantas, etc. Y que siempre hay aquí una autoridad que te lo chequea. ¿Está claro? Otra observación que le hicieron, yo se los dije cuando hice el proyecto, pero ellos no hicieron caso, es que no le pusieron geotextil a sus lagunas. La gobernación te exige geotextil hoy en día en Santa Cruz, ¿por qué? Para evitar infiltraciones de las lagunas que contaminen el acuífero. Entonces, como yo sabía eso, ya yo les tenía puesto todo lo de geotextil. Entonces tuve una reunión los otros días y me dijeron, otra observación es lo que nos dijo. Se los dije, pero ustedes son cabeza dura, que lo van a observar. Entonces hubo que incluírselo en el proyecto. ¿Está bien? O sea, hay cosas que ya uno por la experiencia de otros proyectos sabe que te van a pedir
obligatoriamente. En Santa Cruz, si no es las lagunas revestidas con geotextil, no te lo aprueban. Y es lógico, porque cuando llegue el agua a la primera laguna está contaminada. Si se empieza a infiltrar, te contamina el acuífero, que es el que alimenta la ciudad. Bueno, por otro lado están las exigencias sanitarias, que las exigencias sanitarias, como ya les he explicado, están en función al tipo de cuerpo, a la clasificación del cuerpo receptor donde usted vaya a verter el agua, la eficiencia que se va a alcanzar con el tratamiento, lógicamente tiene que ser suficiente para que el efluente cumpla con la exigencia sanitaria del cuerpo receptor y de los recursos financieros que se disponen. Si ustedes me preguntaran a mí cuál es el tratamiento más efectivo que hay hoy en el mundo, es el cieno activado. Yo se lo voy a explicar aquí. Es cuando usted le inyecta al agua oxígeno disuelto. ¿Para qué? Para que se produzcan millones de bacterias y degraden rápidamente la contaminación que tiene el agua. Ahora, eso necesita sopladores, son como los compresores de aire que soplan aire para poder inyectar el oxígeno. Ahí hay consumo de energía, hay equipo, aumenta tu costo. Pero si tu costo no tiene plata para construir ese sistema, entonces, por ejemplo, ellos acá se decidieron por las lagunas porque tenían espacio, la van a construir en 135 hectáreas, imagínense ustedes, había espacio, y entonces dijeron, no, lagunas, porque ahí yo no tengo costo de energía eléctrica, nada, eso funciona solo. ¿Entiende? Le sale más económico que construir una planta. Pero si usted no tiene el espacio físico, no le queda otra que ir a un tratamiento de ese tipo intensivo, porque te reduce el área totalmente. Por ejemplo, yo tengo un diseño que hice de un sistema de cieno activado para 10.000 habitantes y ocupa 25 metros cuadrados. Ocupa solo un área de 25 metros cuadrados, pero tiene costo de equipo, tiene costo de energía eléctrica, tiene que tener un operador, porque eso no lo puedes dejar solo, entonces genera sus costos. ¿Está claro? Bueno, ¿cuáles son los tratamientos físicos? Recuérdense que las aguas residuales se someten a 3 tipos de procesos físicos, químicos y biológicos. ¿Cuáles son los procesos físicos o los tratamientos físicos que se le somete al agua residual? Entonces, el conjunto de operaciones a las que se somete un agua residual, o sea, los tratamientos físicos es el conjunto de operaciones o de tratamientos a las que se somete un agua residual para modificar su estado natural sin producir o experimentar en esa agua cambios en su composición química. O sea, yo elimino contaminantes sin generar un cambio en la composición química del agua. ¿Cuáles son estos tratamientos físicos? El cribado, que es el hecho de hacer pasar el agua a través de una rejilla donde yo atrapo aquellas partículas mayores al espaciamiento entre rejas, y entonces es un tratamiento físico. Lo retengo ahí, lo saco y elimino esos contaminantes. El otro tratamiento es el desarenado, donde yo lo que hago es un ensanchamiento del conducto para garantizar una velocidad de sedimentación de las arenas entre punto 15 y punto 30 y retener por gravedad las arenas. Ahí no le he adicionado productos químicos, solo retiro las arenas de manera física. Está el desgrasado, que son unas cámaras desgrasadoras en donde yo retengo el agua un cierto periodo para dar margen a que se separen las grasas del agua. Las grasas, como son más livianas, van a la superficie, como vemos aquí, y el agua está debajo. Entonces yo saco el agua debajo y dejo las grasas ahí para retirarla, y estoy eliminando contaminantes. Tengo la sedimentación simple.
porque la provocada sí le adiciona un producto químico que es el sulfato de aluminio. Pero en la simple es un proceso natural en que aquellas partículas cuyo peso específico le permite sedimentan bajo el efecto gravitacional. Entonces, como ustedes pueden ver, son tratamientos en los que yo logro la separación de contaminantes sin adicionarle un producto químico y las características del agua no cambian. ¿Está bien? El otro tipo de tratamiento a los que someto un agua son los tratamientos químicos. Es la modificación que puede experimentar la calidad del agua, pero con la adición de un producto químico ya sí se produce experimenta una transformación del agua desde el punto de vista químico, porque estos tratamientos yo sí le estoy adicionando sustancias químicas para retener parte de los sedimentos. Entonces sí el agua experimenta un cambio químico. Entre los tratamientos químicos que se le aplica al agua residual está la sedimentación provocada, que es cuando yo le adiciono un producto químico que es el sulfato de aluminio. Y ese sulfato de aluminio, ¿qué es lo que hace? Hay partículas que si yo colocara una sedimentación simple, son tan diminutas, tan pequeñas, que no podrían sedimentar por sí solas. Ahora, si yo le adiciono un producto químico, que es el sulfato de aluminio, entonces ese sulfato de aluminio lo que hace es que atrae a varias partículas y forma una nueva por un conjunto de partículas pequeñitas, y entonces esto se le llama o se conoce como flóculo. Está claro que es una partícula nueva que se crea a partir de la adición de varias de ellas, y entonces este flóculo ya puede sedimentar. ¿Qué eficiencia tengo en una sedimentación provocada con respecto a una simple? De un 84% a un 95% de remoción de deberes. El otro tratamiento químico que yo le puedo adicionar al agua, que le puedo someter el agua, es la adición de un desinfectante. Lo que pasa es que estas aguas generalmente tienen en su efluente coliformes fecales. Y entonces yo no puedo largar esos coliformes fecales al cuerpo receptor porque lo estaría contaminando. Y para matar los coliformes fecales, lo que se hace es que se adiciona un desinfectante que el desinfectante por excelencia es el cloro. ¿Por qué? O la lavandina que conocemos normalmente en el mercado. ¿Por qué? Porque la lavandina es 10 veces más económica que cualquiera de los otros desinfectantes. Esos otros desinfectantes, ¿cuáles serían? El ozono o los rayos ultravioletas. Pero estos son más caros que la adición de cloro. Ahora, solo que hay que ver que si yo voy a usar el agua para riego, entonces generalmente pueden ser el ozono, el rayo ultravioleta, porque el cloro me va a afectar o dañar las plantas con las que voy a regar. ¿Está claro? O sea, es un mundo esto. De las aguas residuales, de los tratamientos, es un mundo aparte como tal. Cuando yo vine por primera vez a este país, que fui invitado por la NUR y después me contrató la Gabriel para dar un diplomado, yo estuve 8 meses en ese diplomado dándole en la Gabriel, enseñando a diseñar los diferentes tipos de plantas de tratamiento que se pueden aplicar al agua residual. ¿Está claro? Para que vean 8 meses enseñándole nada más diseño de plantas de tratamiento. Es un mundo, es todo un mundo este problema. ¿Está bien? Entonces, cuando yo le adiciono un producto químico, entonces ya estoy haciendo un tratamiento químico porque estoy transformando el estado natural del agua por la adición de estos productos químicos al agua. ¿Está bien?
Ahora, el otro tipo de tratamiento son los tratamientos biológicos. Estos tratamientos biológicos no es más que el hecho de tratar el agua por medio de bacterias, microorganismos muy simples llamados bacterias, constituidos por una célula y que les permite multiplicarse muy rápidamente. Y escuchen esto porque es importante. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo yo obtengo esa bacteria para ponerla en un tratamiento biológico? No, las bacterias, bueno, lo ideal sería, por ejemplo, en el caso de las lagunas o los tratamientos anaerobios, que yo busque un tratamiento anaerobio que esté funcionando, unas lagunas que estén funcionando y que estén ya con las bacterias metaníferas, que son las que mayor eficiencia tienen. Yo puedo sacar lodos de esa laguna y sembrarlo en mi nueva laguna, con lo que ya estoy implantando el tipo de bacteria metanífera que es la ideal, porque hay bacterias ácidas y bacterias metaníferas. Las bacterias ácidas traen como problema de que nunca vas a tener la eficiencia. Entonces, una vez que usted siembra esa bacteria en una colonia muy pequeñita, como ellas son unicelulares, en la medida en que aparece materia orgánica, ellas se van a reproducir en cientos de miles en instantes para poder degradar esa materia orgánica. Por eso es que usted en los tratamientos siempre va a tener un número de bacterias suficiente para degradar la materia orgánica biodegradable que tiene el agua y que le da el grado de contaminación que esta agua tiene. ¿Está claro? Son las bacterias las que se comen los excrementos, las que se comen los restos de comida, etcétera, los restos de jabones, las grasas, etcétera, y la eliminan del agua residual. ¿Está bien? ¿Cuáles son estos tratamientos biológicos que más se aplican? Bueno, hay más. Por ejemplo, aquí les menciono el cieno activado, que ese es el que yo les digo que es el más eficiente, el que ocupa menos área en planta. Está el lecho bacteriano, que yo se los voy a explicar uno por uno en la medida en que avancemos la materia. Las lagunas de estabilización y están los biodiscos, entre otros. ¿Está claro? O discos biológicos, que también se le conoce. Ya yo les voy a explicar cada uno de esos tratamientos biológicos para que ustedes entiendan el proceso. Solo les voy a enseñar a diseñar por el método más sencillo las lagunas de estabilización. No así los otros, porque no quiero meterme en materia de otro profesor. Es el ingeniero Moreno el que le da los tratamientos de agua residual. El ingeniero Moreno fue alumno mío en ese curso que yo di de 8 meses, diplomado de tratamiento de agua residual. ¿Está bien? Por eso, bueno, él debe tener o tiene conocimiento sobre esto. Bueno, en ese curso fueron alumnos míos Yaveta, fue alumno mío Yaveta, fue alumno mío el ingeniero Moreno, el ingeniero Odín, que ha sido jefe de carrera de ingeniería química, o sea, varios profesores que hay acá fueron alumnos míos en ese curso. Bueno, vamos a ver en el punto 9.3 los medios de tratamiento de las aguas residuales. Bueno, numerosos, si ustedes entran a internet, a San Google, ustedes van a encontrar que numerosos son los métodos de tratamiento de las aguas residuales. ¿Está claro? Eso es importante que ustedes sepan. Ahora, los métodos de tratamiento de las aguas residuales se dividen o se agrupan se dividen en dos grandes grupos. Uno de ellos son los que se llaman los tratamientos individuales en los domicilios, que se aplican única y exclusivamente cuando no existe una red de alcantarillado, peor si no hay la red quien lleve el agua a la planta, una planta de tratamiento de aguas residuales. Lo que pasa es que yo en un domicilio,
comercio, institución, industria, yo largo aguas contaminadas, aguas residuales. Entonces, yo esas aguas residuales en un domicilio, si ustedes se recuerdan, y todavía existen zonas en que la gente la larga a la cuneta de las calles y las aguas residuales están en las cunetas de las calles. Eso no lo puedo hacer, porque si yo dejo esas aguas residuales en las cunetas de las calles, imagínense ustedes, los niños o nosotros los seres humanos estaríamos en contacto con esa agua residual que es altamente contaminada y que puede generar, por ejemplo, enfermedades de origen hídrico. El agua potable, ¿por dónde pasa en las calles? ¿Dónde se encuentra ubicada el agua potable? A ver. ¿A qué distancia del cordón de la acera? A 1 metro del cordón de la acera. ¿Y a qué profundidad? 0,80. Si yo le largo encima, largo a la cuneta de la calle el agua residual, cuando se me reviente la tubería de agua potable, ¿qué va a pasar? Se me van a contaminar las dos aguas. Entonces me va a desatar enfermedades de origen hídrico. Eso pasó en Ecuador hace no mucho y murieron un montón de personas por cólera. Porque eso es lo que desata el riesgo más grande de contaminación de las dos aguas, la potable y la residual, es que puede generar el cólera y eso es mortal. La persona que toma el virus cólera en el agua se muere. Es muy difícil que pueda subsistir. Entonces, por ese motivo es que nosotros en un domicilio no debemos largar el agua a la cuneta de las calles, sino que debemos hacer un tratamiento individual dentro del domicilio. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo aquí. Cuando no haya alcantarillado sanitario que pase por enfrente de mi domicilio, yo tengo que hacer un tratamiento individual. Y la otra agrupación es los tratamientos colectivos, que son aquellos que se aplican cuando sí hay red de alcantarillado. Porque el objetivo de la red de alcantarillado es recolectar las aguas a través de esa red y conducirlas hacia una planta de tratamiento. ¿Está claro? Entonces, esos son los medios de tratamiento de las aguas residuales. Vamos a ver ahora, hablarle un poquito de los tratamientos individuales. Los tratamientos individuales son, como lo dice su nombre, son tratamientos que se realizan dentro del predio del domicilio. O sea, no sé si ustedes han visto, de repente viven en alguna casa en que tienen tanque séptico, un tanque séptico, una cámara séptica y un pozo ciego, un pozo absorbente. Esos son los tratamientos individuales. ¿Cuál es el riesgo que se corre con estos tratamientos individuales? El riesgo que se corre es que el tratamiento y las aguas residuales están dentro del predio. Y al estar dentro del predio no deja de ser un riesgo el hecho de que puedan entrar en contacto con las personas. ¿Está claro? Pero ante la inexistencia de un alcantarillado y una planta de tratamiento, se prefiere siempre colocar un tratamiento individual. ¿Está bien? Bueno, dentro de los tratamientos individuales más usados en los domicilios son la combinación de un tanque séptico o cámara séptica más un pozo absorbente. ¿Está claro? Aquí hay que tener un requisito que es importante y es lo siguiente. Este tratamiento individual, imaginémonos que este es mi domicilio, que yo las aguas residuales las llevo a una cámara séptica y después la quiero infiltrar en un pozo absorbente. El problema aquí es que este pozo absorbente permite la infiltración del agua por el fondo y por las paredes. Ahora, en Santa Cruz, esta profundidad que tiene el pozo absorbente es de 3 metros.
por norma, por criterio para diseño. Lo que pasa en Santa Cruz es que usted se encuentra en muchos lugares el nivel freático se lo encuentra, por decir, hasta 1 metro de profundidad. Entonces, si yo tengo esta condición, yo no puedo colocar esta solución. ¿Por qué? El agua en Santa Cruz tiene una DBO de 400 miligramos por litro, como promedio. En un tanque séptico, yo alcanzo entre un 40 a un 60% de eficiencia. Pongámosle un 50% de eficiencia de remoción de DBO. ¿Cuánto pasaría en el efluente? 200. Ahora, si yo voy a ingresar esos 200, que es un agua que no cumple con la ley 1333, no cumple con los 80, peor con los 2 miligramos para verter en un cuerpo receptor que se usa como fuente de abastecimiento, entonces si yo pusiera esta solución que estoy haciendo, contaminando el cuerpo receptor. Esa es la razón por la que el profesor que le dio sanitaria 1, haya sido yo u otro profesor en paralelo, les debe haber dicho que el primer estrato del estrato del acuífero de Santa Cruz está contaminado. De 0 a 100 metros, el estrato de 0 a 100 metros está contaminado. Y la autoridad del agua no les permite a esta cooperativa captar agua a menos de 100 metros de profundidad. Entonces ustedes preguntan en la cooperativa, ¿qué profundidad captan el agua? ¿A qué profundidad está la bomba? 180 metros a 200 metros. ¿Por qué? Porque el primer estrato, producto de esta solución que no se adecua a Santa Cruz, se aplica y contaminaron el agua. ¿Entienden? Entonces, cuando una solución no es válida para determinadas condiciones del lugar donde usted la va a construir, debe pasar a otro tipo de combinación. Otro tratamiento individual es la combinación de un tanque séptico con una galería de infiltración. ¿Qué diferencia tiene este sistema de este? La profundidad a la que yo largo mi agua residual. Aquí la largo a 3 metros, ahí la profundidad que tiene esta zanja donde coloco las tuberías es de 60 centímetros. O sea que largo, en vez de 3 metros, lo largo a 60 centímetros. Pero es un requisito en cualquiera de estos tratamientos que lo puse arriba, que mi nivel freático tenga una separación desde la descarga, desde el punto de descarga, mayor o igual a 1,5 metros. Entonces, yo lo largo a 3 metros, mi nivel freático para aplicarlo debe estar a ¿cuánto? 4,5. Lo largo a 0,60 metros, mi nivel freático, ¿cuánto debe estar separado? A 2. ¿Me entienden? Aun cuando no pueda aplicar esta solución, y es importante en cualquiera de ellos que mi capacidad del suelo sea permeable y tenga una capacidad de infiltración del suelo mayor o igual a 0,25 milímetros. La capacidad de infiltración del suelo. Esa capacidad de infiltración del suelo la puedo mandar a hacer a un laboratorio y entonces ellos me van a decir cuál es la capacidad de infiltración del suelo. Porque yo no puedo poner ni esta ni esa solución en un suelo, por ejemplo, con capacidad menor a 25 milímetros por hora. ¿Por qué 25 milímetros por hora? ¿Por qué? Porque ya estoy hablando de un suelo arcilloso. Y si yo pongo a infiltrar el agua en la arcilla, no se va a infiltrar. Les comenté que ese fue un problema que una vez me vinieron a buscar porque Agaleguar, la planta de, ¿cómo se llama esto? El matadero de Agaleguar, de los ganaderos de Guarne, le pusieron galerías de infiltración.
Y cuando empezaron a fainear, cuando iban por la red número 10, ya el agua le estaba saliendo por los sumideros de piso del matadero, porque no se podía infiltrar el agua. Entonces, el problema ahí era que esa solución no se podía aplicar porque el suelo era arcilloso y no tenía la capacidad de infiltración. ¿Está bien? Ahora, el otro tipo de solución que podemos hacer es combinar el mismo tanque séptico con un lecho de infiltración invertido. ¿Por qué? Porque ya aquí tengo este tratamiento más este que tiene un 85%. Con el tanque séptico logro un 50% y con esto un 85%, ya el agua que sale de ahí la puedo largar a un cuerpo receptor. ¿Está claro? O la puedo reutilizar en la misma casa. Ahora vamos a ver un video de un tratamiento que se hace como este y cómo la utilizan para regar en la misma casa la jardinería. ¿Está bien? Bueno, otro tratamiento individual que puedo combinar es un tanque séptico con un humedal. Aquí recibe un 50% de eficiencia de remoción de DMO y en el humedal hasta un 95% de eficiencia de remoción de DMO. Ya el agua que abandono un humedal la puedo verter en cualquier cuerpo receptor, la puedo reutilizar en riego en el domicilio. ¿Está bien? Entonces, como ustedes se pueden fijar, hay diferentes combinaciones de tratamientos individuales que la tengo que utilizar dependiendo de las condiciones específicas que tengo dentro de mi domicilio. Y cuando no pueda aplicar ni esta ni la otra, tengo que acudir a estas otras que sí ya el efluente sale para reutilizarlo o largarlo a cualquier lugar. ¿Está bien? En el mundo han aparecido con mucha fuerza en los tratamientos individuales las plantas compactas. Miren, esta planta tiene aquí un sedimentador, aquí tiene un cribado, una sedimentación que actúa como desgrasadora también, la hacen pasar por un cieno activado. Estos son, como vamos a aprender más adelante, son como unas pantallas que se colocan para que por ahí salga el oxígeno, pero no como chorro, sino salga como burbujas. Y entonces después la hacen pasar por un lecho de infiltración y ya el agua que sale de aquí es un agua que puede ser reutilizada. Esto hoy en día usted puede comprar esa planta compacta. Claro, acá en Bolivia no hay, pero en España, en otros lugares, la puede comprar. Entonces vamos a ver un sistema de tratamiento individual en un domicilio y vean cómo el agua la reutiliza. Recolectan con un desagüe sanitario del domicilio las aguas y las llevan al sistema de tratamiento, que es esa tubería, es un colector. Y en el mismo patio del domicilio hacen la planta de tratamiento individual. No se ve para que Bueno, ahí le están poniendo la criba y pasa por los diferentes tratamientos. Ahí están, ¿ves? Y ahí tienen un bombeo para riego. Y riegan ahí, ¿ves? Las áreas verdes del domicilio. Estos son tratamientos que, por ejemplo, en una quinta acá,
tú puedes tratar las aguas residuales y bombear todo lo que es el área verde de tu finca. Son tratamientos individuales y en la quinta normalmente no hay alcantarillado en esos lugares ni nada de eso. ¿Está bien? Eso es. Bueno, es insoportable el problema de dar clase aquí, ¿no? Están los otros tratamientos, son los tratamientos colectivos. Y los tratamientos colectivos es lo ideal. Eso es lo ideal para una población. ¿Por qué? Porque el tratamiento colectivo de las aguas residuales es el más completo de todos los tratamientos, ya que el agua residual es tratada en una planta donde son removidas todas aquellas materias contaminantes que representan un peligro para la salud del hombre. Además, este tratamiento tiene como ventaja que se realiza lejos del lugar donde se genera el agua. O sea, como mi agua se pierde por el desagüe sanitario, va a un alcantarillado y el alcantarillado lo lleva a una planta que tiene que tener determinados requisitos. Por ejemplo, si su planta tiene tratamientos anaerobios, debe estar localizada a no menos de 500 metros de lejos de la población donde se genera el agua residual. ¿Para qué? Para que los olores, todas esas cosas no afecten. Usted va por la Luján, yo particularmente he pasado por ahí, los olores son pero infernales. Eso es por la planta, que la Luján está ahí mismo está la planta de tratamiento de Zaguapá. Eso es, ahí se ve manifiesto la no autoridad que tiene la alcaldía. Porque la alcaldía, cuando uno diseña un sistema de tratamiento, la alcaldía no puede dejar que se asiente la población en un perímetro de 500 metros de la planta. Lo mismo ocurre con los vertederos. Y sin embargo, la gente vivía alrededor de los vertederos y además bloqueaba por los malos olores del vertedero. Y la alcaldía decía, pero es que no pueden vivir ahí. Pero no, los dejaste vivir, dejaste que se asentaran. Entonces, eso es un problema. Lo mismo está pasando con el aeropuerto. El aeropuerto hay un radio en que no puede nadie vivir ahí por el riesgo de que un avión pueda fallar, ¿no? Y entonces en el aterrizaje o en el despegue, y bueno, en Cuba, por ejemplo, en el aeropuerto José Martí de La Habana, una vez un barrio que quedaba aledaño a la final de la pista del aeropuerto, un avión no pudo despegar y se fue y mató, pero creo que fueron más de 1000 personas que mató el avión porque reventó en una población. Sin embargo, acá ustedes han visto que todas las urbanizaciones la han puesto al lado de los aeropuertos. Entonces, esas son normas que ahí tú te das cuenta que la alcaldía no funciona. Porque la alcaldía es la que da los permisos para construir. Entonces, si yo tengo una planta, yo no puedo permitir en un radio de 500 metros asentamiento de la población. Porque lógicamente van a protestarme después por los malos olores que se dan. ¿Está bien? Bueno, dentro de los tratamientos colectivos, me avisan la hora porque este es turno corto, ¿no? Me avisan porque yo me pongo a dar clase y me olvido de la hora. Hay tiempo todavía, ¿no? Ya. Dentro de los tratamientos colectivos más usados, o sea, los tratamientos que se realizan en las plantas, tenemos en primer lugar el cieno activado. El cieno activado no es más que un estanque de hormigón armado, como pueden ver aquí, esto es hormigón armado, donde en el fondo se colocan unos difusores, que ya los vamos a ver más adelante cuando yo les explique, y esos difusores son alimentados por un soplador que le llaman, que es un compresor de aire igual, pero le llaman sopladores, y esos sopladores echan aire y se inyecta el aire de abajo hacia arriba. Por eso ustedes ven como si estuviera hirviendo. Se le inyecta oxígeno. Entonces, como tú le inyectas oxígeno,
hay suficiente oxígeno en el agua y empiezan a aparecer las bacterias y te degradan la materia orgánica muy rápidamente. Los tiempos de retención, este tiempo de retención en un cieno activado dura entre 2 y 5 horas. O sea que en 2 horas o 5 horas usted puede ya tener el agua tratada. ¿Está claro? En una laguna dura 26 días. Entonces, lógicamente, no es lo mismo que yo multiplique el caudal por 2 horas que multiplique el caudal por 26 días. Por eso las lagunas ocupan hectáreas, ni decir metros cuadrados, ocupan hectáreas. Mientras que en los cienos activados ocupan metros cuadrados. Ya les digo, yo tengo diseñada una planta de cieno activado para 10.000 personas, para una urbanización, y ocupa 25 metros cuadrados, o sea, 5 por 5. Y en eso se trata toda esa agua, pero con cieno activado. ¿Está bien? ¿Por qué se llama cieno activado? Porque yo activo el agua residual con oxígeno. Miren, para que entiendan esto, se le llama a la materia orgánica que tiene el agua, usted le llama lodo o cieno. Y esto no es más que la materia orgánica biodegradable que tiene el agua. A los restos de comida, las heces fecales, los restos de jabón, etcétera, eso se le llama lodo o fango, también le llaman lodo o cieno. ¿Está claro? Entonces, cuando este tratamiento dice cieno activado, es que yo activo esos lodos, ese fango, esa materia orgánica biodegradable, ¿con qué? Con oxígeno, para acelerar el crecimiento de bacterias y reducir el tiempo de degradación de la materia orgánica. ¿Está bien? Ahora, el otro tratamiento es la zanja activada. Aquí yo activo el lodo o el cieno con un soplador, pero aquí en la zanja activada yo lo activo con estos rotores. Son unos rotores que van girando, que tienen forma como cepillo o pueden ser así esos rotores. De todos modos, yo eso se lo voy a explicar. Tienen unas paletas que son así. Y entonces cuando ellas se meten en el agua, agitan el agua e introducen oxígeno. Este es un sistema que en mi país se utiliza mucho a ver, allá en mi país, como es un país que está rodeado de costa, hay mucha playa, todo alrededor de la costa es playa. Y entonces hay unos lugares que se llaman, unos centros que vienen a ser el equivalente como Achira acá. Achira, ¿conocen Achira? Es un lugar que tú puedes llegar y acampar y hay cabañitas aquí en Samaipata. Entonces en mi país crearon lo que se llaman los campismos populares, que son cabañitas en que usted puede ir y alquilar con su familia y pasarse una semana, 15 días, etcétera, en la playa, ahí para montar caballos, todo, para jugar voleibol, básquet, para que vaya la familia y comparta y se distraiga. Entonces este tratamiento se utiliza en esos campismos populares. Todo el agua residual que sale de las cabañas, los restaurantes, las cafeterías, van a parar a este tipo de tratamiento. La ventaja que tiene este tratamiento es que la profundidad máxima que tienen estos canales es de 1 metro. Entonces es un tratamiento que no es muy costoso y estos rotores lógicamente se mueven con un motor y polea, son los que van haciendo girar esos rotores. Yo les voy a explicar eso, pero más adelante. ¿Está bien? Entonces, el otro tratamiento son los discos biológicos. Son unos discos que quedan un 40% sumergidos y un 60% fuera del agua.
en él se forman las bacterias. Cuando salen al 60% fuera del agua, las bacterias respiran y se sumergen y degradan la materia orgánica. Todo eso se lo voy a explicar. Y el otro tratamiento son las lagunas de estabilización, que eso sí se ve mucho acá, lo utilizan mucho en Bolivia. Aclaro, y en Santa Cruz también. Bueno, por último vamos a ver qué se define como planta de tratamiento. Y se define como planta de tratamiento aquella instalación, como podemos ver aquí, donde a las aguas residuales se les retiran los contaminantes para hacer de ella un agua sin riesgo a la salud del hombre y al medio ambiente al momento de disponerla en un cuerpo receptor. Entonces es hacer pasar el agua residual por una serie de dispositivos de tratamiento que le retiran las impurezas y le devuelven parcialmente, porque no totalmente, la calidad que tenía esa agua para ser vertida en un cuerpo receptor. Con lo que se evita ¿qué cosa? La contaminación del medio ambiente y lógicamente los daños que se le puede hacer a la salud del hombre. ¿Alguna duda hasta ahí? No hay duda. Les recuerdo, el examen es el miércoles, estén atentos al grupo que yo les voy a decir en qué aula o en qué aulas vamos a tomar. ¿Está bien? Me lo van a confirmar hoy. Hoy sí o sí lo tengo que confirmar. Bueno, les deseo una feliz tarde noche. Los que llegaron tarde me vienen y me ven.